Buenas tardes, chicos y chicos. ¿Cómo andan? Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, arrancamos un poquito más tarde hoy. Eh, Me retrasé un poquito. Teníamos de salud pública, creo que dos grupos que no habían expuesto. Profe, ¿Quieren exponer ahora y después seguimos, sí, con la otra materia, con comunicación, o quieren exponer después? ¿puedo exponer yo con mi compañera que nos faltó exponer? Sí, 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 claro, eso les preguntaba. Esperen que se me apagó la cámara. Me están dando mal la computadora, por eso tardó un poquito. Tardó mucho en cargarme el Meet y la cámara se me apagaba. Bueno, ahora se me sigue apagando. Ahí volvió. Sí, bueno, entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer 20 minutos de salud pública para terminar lo de la clase pasada y después arrancamos con comunicación. ¿Les parece bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, díganme los integrantes del grupo que van a exponer. El grupo uno era Samir, Martín, Gisela, Lucía y Noelia. Y vos. Sí, claro. Perfecto. Perfecto. ¿Estás sin cámara, Noelia? No, me anda mal la cámara de la computadora, profe, perdón. Bien. Está bien, no, está bien, está bien. Sí, sí, a mí también, viste que se me apaga. Sí, sí, Tengo que sí. reiniciar acá. Bueno. Bueno, cuando quieran. ¿Tienen algo Dale. para proyectar, para compartir pantalla o no? ¿O hicieron un resumen así a mano? Un resumen así a mano, profe. Bueno, no hay problema. Está bien igual, Dale. ¿eh? Primero empieza mi compañera Lucía y después yo con la posmoderna. Mi compañera Muy la bien, concepción moderna. Ahí le paso a mi compañera. muy bien. Y la tradicional primero, chicas. Hola, profe. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Todo bien? Eh, Concepción tradicional. Lo que puse fue, en la antigüedad se creía que la salud y la enfermedad estaban vinculadas a fuerzas sobrenaturales o divinas. Los curanderos y chamanes se desempeñaban un papel crucial en la sanación, utilizando rituales y remedios naturales para restablecer el equilibrio. Bien. Tengan en cuenta que no eran solo creencias, ¿sí? Como en el caso de las religiones o los credos, ¿no? Sino que eran prácticas sanitarias, ¿sí? Cuando el curandero te cura con yuyitos, es una práctica sanitaria, ¿sí? Sigue ocurriendo hoy. Todavía hay concepciones tradicionales de la salud y prácticas tradicionales. Siempre damos el ejemplo de la tía que sabe curar el empacho, ¿no? O que tira el cuerito. ¿A ustedes nunca les curaron el empacho a distancia? ¿Y funciona o no funciona? Funciona. Es Sí, eficaz. funciona. Lo que pasa es que no es una práctica científica, es una práctica tradicional. ¿Sí? Y el problema que tienen las prácticas tradicionales es que al no estar reguladas por el Estado, esto lo vamos a ver después con más profundidad, al no estar reguladas, bueno, cualquiera puede decir que cura el empacho y no sabe, ¿entendés? Pero el que sabe, sabe. Pero bueno, son prácticas tradicionales, no son prácticas científicas, ¿sí? Obviamente en el medio también hay creencias, más que creencias hay cosmovisiones del mundo, ¿no? Por ejemplo, si uno se introduce en el universo cultural de los pueblos andinos, que ahora está de moda llamarlos pueblos originarios, este, también sería una categoría cuestionable esa, ¿no? Porque
es una categoría tan englobadora que no sabemos todo lo que hay adentro, ¿no? Por ahí hay distintas etnias, distintos roles, distintos sectores sociales dentro de esa denominación. Pero bueno, si uno se introduce en el mundo cultural de esas comunidades andinas, precolombinas, uno con lo que se va a encontrar es con una cosmovisión del mundo distinta que la nuestra, ¿no? Entonces, más que una creencia, es un sistema o un sistema de interpretación del mundo, ¿sí? Y que en ese marco se insertan las prácticas tradicionales. Habíamos dicho que dentro de la gran categoría de lo tradicional o la concepción tradicional de salud, entran 200.000 años, ¿sí? Toda la prehistoria, desde la aparición del Homo sapiens hasta la antigüedad, donde con la invención de la escritura, en el siglo V, IV antes de Cristo, en Atenas se inventa la escritura, aparece la escritura, entonces se termina la prehistoria y aparece la historia. ¿Por qué aparece la historia? Porque puedo dejar registro escrito de los hechos. Aparece entonces esa actividad que es la historia, que conocemos como la historia, ¿no? Aparece entonces el periodo histórico y el primero es la antigüedad, ¿sí? Entonces abarca toda la prehistoria, 200.000 años, 8 o 9 siglos de antigüedad, del siglo V antes de Cristo, séptimo antes de Cristo. Vamos a tomar la invención de la escritura, entonces ahí tenemos el siglo V antes de Cristo en Atenas. Hasta la Edad Media, que comienza en el siglo IV, ¿sí? Con la caída de Roma. Ahí tenemos 9 siglos de antigüedad. Después tenemos 10 siglos de Edad Media, del siglo IV a fines del siglo fines del siglo XV, prácticamente un poquito más de 10 siglos de Edad Media, y los primeros siglos de la modernidad, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Todo eso, ahí tenemos un montón de cosas, todas distintas, ¿eh? Tenemos prácticas tradicionales con elementos rituales mágicos, o sea, ceremoniales, mágicos, chamánicos. Después tenemos en el periodo de la antigüedad griega, por lo menos en nuestra rama de cultura, que viene de Grecia, Roma, tenemos elementos mitológicos, ¿sí? Pasamos de la magia y del chamanismo y los rituales a la mitología. Siglos de mitología, 5 o 6 siglos de mitología. En realidad, la mitología también ya venía en la antigüedad. Los mitos, piensen que hay mitos en Egipto, en la prehistoria, y tenemos también los mitos órficos, que son del siglo VII antes de Cristo. Bueno, es decir, el elemento mitológico es muy fuerte en la antigüedad. A partir del siglo V van a relatarse los mitos, se van a poner por escrito. Platón lo va a hacer. Pero lo van a hacer también los poetas atenienses, como Sófocles, en la época de Aristóteles, siglo IV antes de Cristo. La escuela de Homero, que va a escribir también, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea. ¿Vieron la película Troya con Brad Pitt? Es la versión de Hollywood de uno de los poemas griegos, de los mitos griegos, que es el de la Odisea, ¿sí? Perdón, la Odisea es otro. Este es la Ilíada, ¿sí? Que narra la historia de la caída de Troya. Bueno, a partir del siglo V antes de Cristo empiezan a plasmarse por escrito. Antes se representaban en el teatro de forma oral, ¿sí? Con actores. Pero a partir del siglo V se empieza a escribir, ahí empieza la antigüedad, y es fuertísimo el elemento mitológico. Ahora, después de lo de pontífice es un título romano. No tiene nada que ver con el cristianismo, es un título de Roma. Bueno, a partir de allí empieza a cobrar fuerza la iglesia.
Entonces va a ir de a poquito desapareciendo el elemento mitológico y el elemento mágico, y va a cobrar mucha fuerza el elemento religioso. Y va a ser en el siglo VIII después de Cristo que con la aparición de la Inquisición se van a depurar, va a haber una purga de muchos siglos, para que desaparezcan los elementos mágicos, chamánicos y míticos o mitológicos, y prevalezca solamente el elemento religioso como lo concibe la Iglesia, que es el dogma católico. Entonces, fíjense, recién esto va a llegar hasta los primeros siglos de la modernidad, cuando la Inquisición todavía está activa, y aparecen los primeros científicos, en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, todavía perseguidos por la Inquisición. Es decir, fíjense cómo estos periodos no terminan en un día y al día siguiente empieza el siguiente periodo, sino que se solapan, se superponen, ¿no? Así que fíjense qué periodo tan largo se abarca dentro de la categoría de lo tradicional, o de la salud tradicional, y cuántas cosas diferentes caben ahí, ¿sí? Diferentes, contradictorias, en lucha mutua. Entonces está lo mágico ceremonial, lo chamánico, después lo mitológico y después lo religioso. Todos elementos distintos, pero que englobamos con esta categoría muy, muy grande, muy englobadora de lo tradicional. Y también bien la cantidad de siglos, la cantidad de tiempo, ¿no? Bueno, después aparece el periodo moderno, que son los últimos 200 años de historia solamente. Un periodo mucho más corto, ¿sí? Bueno, ¿queda claro esto? Simplemente para que ustedes tengan en cuenta, repito, cosas que dijimos en la clase pasada. Todo lo que no piensen que el periodo tradicional es un periodo corto y homogéneo, ¿no? Es el más largo, todo es extremadamente largo, 200.000 años, y entran elementos de lo más diversos allí, ¿sí? Ahora, después empieza a ser homogéneo el periodo moderno, sobre todo a partir del siglo XVIII, siglo XIX, donde aparece, ya con mucha fuerza en el siglo XIX, la biomédica, ¿sí? Bueno, cuéntenme ahora cómo es el periodo tradicional. De lo que digo pueden tomar nota y agregar, ¿sí?, a sus resúmenes. ¿Qué dijo, profe, que no escuché? No, que yo agrego cosas a lo que ustedes dicen, no está mal, ¿eh? Yo Sí, agrego explicaciones para que ustedes puedan tomar nota, entender mejor el texto. claro, sí. Sí, sí, eso es lo que dijo la clase pasada, igual también. Dije la clase pasada, sí. Lo recuerdo. Sí. Bueno, vamos al periodo tradicional, moderno. En el ¿De moderno yo cuándo a puse. cuándo? Anoten de cuándo a cuándo, ¿sí? ¿Cómo? Sabiendo que anoten también de cuándo a cuándo va cada periodo, sabiendo que los límites no son estrictos, sino que se solapan, ¿sí? Y coexisten. Todavía hay tías que curan el empacho, entonces lo tradicional no murió, ¿no? No. Se solapa con lo que vino después. Bueno, entonces, periodo moderno, En va, el, en el ¿qué periodo. dice el texto? ¿Cómo? Sí, concepción moderna. Claro, yo puse en el siglo XX la Organización Mundial de la Salud eh, redefine la salud como un estado de completo bienestar, físico, mental y social, y no solo como la ausencia de la enfermedad. La salud es un concepto complejo que depende de muchos factores como el entorno, la genética, el estilo de vida y el sistema de salud. La Una cosa, medicina, una cosa. Esa parte, ese párrafo, intégrenlo a la concepción postmoderna. posmoderna, Postmoderna, sí. ok. Me falta una parte, ¿se la digo? ¿Sí? En la medicina moderna, la bioética se centra en las causas biológicas y el médico en la La enfermedad. biomédica. La biomédica. Sí, bioética puede ser. No, biomédica.
Biomédica. Lo habré puesto mal. En la enfermedad, sin tener en cuenta el estilo de vida del paciente. Sin embargo, se empezó a reconocer que la salud es una construcción social que implica no solo la opinión médica, sino las experiencias y sentimientos de cada paciente. La salud... Bueno, ahí ya es una concepción posmoderna. Tener en cuenta la experiencia del paciente, todo eso es concepción posmoderna, ¿sí? Sí. Tener en cuenta las determinantes sociales, culturales, económicas de la salud es una concepción posmoderna. Porque como vos dijiste, Lucía, la concepción moderna solamente tiene en cuenta las causas biológicas. Claro. De la enfermedad, ¿sí? Ok. ¿De acuerdo? Sí. Tengan en cuenta, tengan presente esto como explicación sintética. En la concepción tradicional, la causa de la enfermedad y por lo tanto la cura o el restablecimiento de la salud se buscan en un plano diferente al plano orgánico. ¿Sí? ¿Dónde va a ser? En el alma, en el espíritu, o como los chinos, la medicina tradicional china, en la circulación del chi por los meridianos del cuerpo. ¿Sí? Por eso los acupunturistas ponen agujas acá. Entonces actúan sobre los órganos a distancia, a través de la circulación de la energía vital que le llaman chi. Eso es la medicina tradicional china. Pero la energía vital, o el chi, no es el órgano, no es el cuerpo orgánico, es el cuerpo energético. ¿Sí? Entonces, y se concibe como una medicina tradicional, la medicina tradicional china, precisamente por eso, porque busca la causa de la enfermedad y la cura de la enfermedad en un plano diferente del plano orgánico. Está bien que el plano energético es un plano que está muy estrechamente unido al plano físico, ¿no? Van casi de la mano, pero son planos distintos. Una cosa es el plano vital o energético y otra cosa es el plano orgánico. Entonces la podemos considerar una medicina tradicional. Las otras prácticas sanitarias o de salud tradicionales también buscan tanto la causa de la enfermedad como la cura o el restablecimiento del equilibrio, conciben a la salud como equilibrio de fuerzas o equilibrio de planos, y buscan tanto la causa como la cura de la enfermedad en planos diferentes al plano orgánico. Dijimos que los chinos, la medicina tradicional china en el plano energético o el plano del chi o del cuerpo energético, y los chamanes, los magos y los religiosos buscan la causa en el alma o en el espíritu. Y la cura de la enfermedad también va a estar dada por una operación sobre esos planos espirituales o anímicos. ¿Sí? ¿Qué hace el chamán para curarte? Opera sobre tu espíritu, sobre un desequilibrio o un desorden intelectual o perceptual o anímico. Así actúa el chamán. El mago lo mismo, va a actuar sobre otro plano, que no es el plano físico. La magia va a operar sobre arquetipos, sobre fuerzas metafísicas, es decir, más allá del plano físico. Va a operar sobre la metafísica, en un plano metafísico. Y se supone que, como la causa de la enfermedad está en un plano metafísico, la cura también. Así va a actuar, así va a proceder la magia, el chamanismo, la medicina tradicional china, un poco más abajo en el plano energético, más cerca del cuerpo orgánico, y la religión en el alma, ¿sí? En el arrepentimiento, ¿sí? En el arrepentimiento de los pecados. Va a trabajar en el alma, la religión. Pero siempre, más allá de las diferencias entre estas prácticas mágicas o chamánicas o mitológicas o religiosas, tienen en común que van a buscar la causa de la enfermedad, del desequilibrio, en otro plano y también van a operar en otro plano para restablecer el equilibrio en el cuerpo orgánico. ¿Sí? Los mitos también, los mitos operan como la astrología.
Piensen, por ejemplo, los personajes mitológicos corresponden a un dios del mundo antiguo o a un planeta del mundo romano. Por ejemplo, Ares, en la mitología griega, corresponde, bueno, ahora estamos en el signo de Aries, ¿no? Estamos en Aries en este momento, ¿no? Corresponde al dios de la guerra, y a Marte, es el dios de la guerra, Ares. Y también es el dios Marte para los romanos. Entonces, fíjense que la astrología también opera de esa manera. Por ejemplo, los astrólogos que se ocupan de la astromedicina, saben que, por ejemplo, Marte rige el hierro. Entonces, una persona anémica no está absorbiendo bien el hierro o no está recibiendo hierro. Ahora, si lo recibe y no lo absorbe, hay un problema con Marte, es decir, no está recibiendo bien las influencias de Marte. Probablemente es una persona que no es muy dinámica, es más bien pasiva, y lo que tiene que hacer es activar, que eso es lo que rige Marte, ¿no? Entonces, fíjense cómo ese conocimiento estaba consignado en el mundo antiguo, en los mitos. Entonces, volvemos siempre, o en un plano psíquico, como la astrología, o en un plano espiritual, también en un plano, la magia opera igual que la astrología en un plano psíquico y en un plano arquetípico. Pero siempre son planos espirituales, o planos anímicos, o planos energéticos, que son diferentes del plano orgánico. Y eso es lo que tienen en común todas las prácticas de medicina tradicional no científicas, ¿sí? Que operan sobre un plano diferente del cuerpo orgánico o del cuerpo físico para curarlo, porque saben que ahí está la causa de la enfermedad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces es una característica común a todas las prácticas de salud tradicionales. Con las plantas lo mismo. Si yo tengo un problema en el hígado, tengo que ver, a ver. ¿Como el boldo? Sí, por ejemplo. Pero la herboristería también tiene conocimientos muy precisos de a qué órgano está asociada cada planta, porque tienen la misma vibración. Tienen la misma vibración. Hay planetas y signos o configuraciones que afectan distintas partes del cuerpo. También afectan distintas plantas. Entonces, si yo tengo una enfermedad respiratoria, Géminis rige los pulmones y el tórax y los brazos. Géminis está regido por Mercurio. Los astrólogos y los herboristas que tienen este conocimiento saben qué planta acumula influencias planetarias de Mercurio, que es el regente de Géminis, y bien suministrada cura enfermedades respiratorias. Porque buscan la vibración en otro plano para curar el plano físico. Así se cura el empacho también, o cómo piensan que se cura el empacho. Ahora, ¿es científico? No. Ahora, muchos siglos, miles de años de estas prácticas. Algo han probado por ensayo-error también esta gente, ¿no? Pero bueno, quédense con esto. Concepción tradicional de la salud concibe la causa y la cura de la enfermedad, tanto la causa, por lo tanto la cura también de la enfermedad, en un plano diferente que el cuerpo orgánico, ¿no? Pasamos al concepto tradicional, a la biomédica, que es un concepto científico, pero se consideraba entre el siglo XIX y mediados del siglo XX, que duró la hegemonía, la predominancia de esta concepción cientificista, positivista, que el positivismo dice que solo es científico aquello que puedo observar, que puedo ver. Por eso los planos superiores al cuerpo orgánico, como no los puedo ver, no existen. No los tengo en cuenta. Opero sobre el mismo plano. Entonces, ¿cuál es la característica del concepto moderno de salud? Se busca la causa y la cura en el mismo plano orgánico. ¿Se entiende?
no buscan, si busco algo por fuera del plano orgánico o más allá del plano orgánico, los positivistas dicen eso no es ciencia, es pseudociencia. Y hay que perseguirla, hay que castigarla, hay que meter presos a quienes la practican. ¿Sí? Y otra característica de la concepción moderna es que existe el paternalismo médico. Lo que dice, hay que obedecer al médico, no se tiene en cuenta la opinión del paciente. El paciente es como un niño que tiene que obedecer al médico que vendría a ser como su padre. Por eso se llama paternalismo médico. El médico tiene no solamente superioridad en sus conocimientos de medicina, sino también tiene superioridad moral sobre el paciente. En un punto es como lo religioso, que también tenía superioridad moral. Nada más que ahora el fundamento no es religioso, sino científico. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Se entiende? Ahora, entonces, mismo plano orgánico. Ahí busco la causa y la cura de la enfermedad. En el mismo plano donde se manifiesta la enfermedad, que es el plano orgánico, a diferencia del periodo anterior. ¿De acuerdo? Y en el periodo posmoderno, otra vez voy a buscar las causas de las enfermedades fuera del plano orgánico. Nada más que ahora, en vez de buscarla en el alma o en el espíritu o en la energía, la voy a buscarla en el contexto social. En el contexto social, lo que llamamos determinantes sociales de la salud. ¿Sí? ¿Cuáles son esos determinantes sociales de la salud? Bueno, el contexto social, el contexto económico, el contexto cultural. Piensen hoy todas las enfermedades que están volviendo porque hay una determinante social de la salud que es la política. Se decidió desfinanciar el sistema de salud. Se decidió dejar de otorgar remedios gratuitos a los enfermos oncológicos. Se decidió dejar de otorgar remedios gratuitos, lo decidió la política, ¿no? A los jubilados. Entonces, y además se decidió mantener los sueldos bajos mientras el precio, piensen por ejemplo, que en el periodo donde predominaba la concepción tradicional, que es el periodo más largo, toda la prehistoria, toda la antigüedad, toda la Edad Media, vimos cuestiones como por ejemplo los sacrificios humanos, ¿no? También. En el periodo moderno teníamos, qué sé yo, experimentación con seres humanos, paternalismo médico, persecución de pueblos que tenían otras concepciones de la medicina. Se los perseguía directamente, pues se los consideraba pseudocientíficos. Bueno, dentro del concepto tradicional también teníamos a la Inquisición, que perseguía a las prácticas mágicas, chamánicas, espirituales, ¿sí? Porque era que fueran contrarias al dogma religioso, ¿no? Entonces, tenemos lo bueno y lo malo en cada periodo. Y en el periodo posmoderno, ¿qué es lo malo que aparece, que surge? Que emerge en este periodo donde, bueno, ahora ya no se considera que la ciencia tiene la última palabra. Lo bueno es que la última palabra la tiene el paciente. Ahora no vamos a ver solamente las causas orgánicas de la enfermedad. Vamos a ver las políticas públicas, cómo inciden en la salud de la población, la economía, cómo incide en la salud de la población. ¿Sí? ¿Por qué bajo determinado tipo de gobierno, bajo determinado tipo de políticas, aparecen enfermedades que antes no existían, producto de esas políticas? Bueno, esta concepción más ampliada de la salud que vuelve a buscar las causas y los remedios fuera del plano orgánico, ahora no en el plano espiritual o anímico, sino en el plano psíquico, con la salud psíquica, en el plano económico, en el plano laboral, en el plano político o cultural. Bueno, ahora estamos para atrás en ese sentido. Lo malo es que, lo bueno es que la ciencia no tiene ya la última palabra, por todo lo que acabo de decir. Vamos a buscar causas y soluciones en otros planos, ¿sí? La ciencia no tiene la última palabra, pero lo negativo de esto es que aparecen los cuestionamientos a la ciencia, que son cuestionamientos
irracionales. Aparecen los grupos antivacunas, los grupos anticiencia, los grupos terraplanistas, esa gente que cree que la Tierra es plana y que los científicos nos han engañado durante siglos para hacernos creer que la Tierra es redonda. Bueno, hace 30 años a esa gente se la llamaba pelotudos. Disculpen el vocabulario, pero no tenía otra... no existía otra forma de llamar a esa gente. Bueno, ahora hacen videos que lo suben a internet, están en Facebook, están en Instagram, están conectados en red y tienen seguidores. Bueno, esto también es parte de la posmodernidad. Es la parte negativa, ¿no? La posverdad. Entonces, bueno, sepan que ahora en la época o en la era posmoderna nos manejamos con todas estas ventajas, pero también con todas estas desventajas. ¿Sí? Ahora le damos lugar también a una persona que, además de ir a la guardia, o ir a la salita, o ir a ver al médico, hace homeopatía, hace yoga, hace acupuntura, o hace flores de Bach, ¿sí? Mientras va al médico. Son prácticas que se sostienen en paralelo. Pero debemos encontrar entre esa gente, y también que los respetemos, porque siempre digo, mi tía es una genia curando el empacho. ¿Por qué la voy a perseguir? O decirle que Igual, no tiene... profe, hay médicos que recomiendan, yo trabajo en una dietética y ahí se trabaja mucho con cápsulas de magnesio, de ajo negro, que el ajo negro te sirve para el cáncer, cosas así, y hay doctores que recomiendan que vayan a consumir eso. Está bien, yo siempre digo, ante la duda consulte a su médico. Claro, hay médicos que te recomiendan a veces como otra opción. Consulten a un médico siempre. ¿Sí? Yo no voy a decir que no a eso, pero tampoco voy a decir vamos con cualquier cosa sin un aval médico. Uh-huh. ¿Sí? Porque el que tiene matrícula médica estudió. En cambio, el que me prepara longuito, no sé si estudió. ¿Me entendés? Entonces, siempre una consulta al médico no está mal. Pero bueno, ahora se le da lugar a todas estas otras prácticas. Se las llaman medicinas tradicionales o medicinas alternativas ahora. Esto también se denomina pluriasistencialismo, porque las personas recurren a distintas prácticas tradicionales y modernas, posmodernas, recurren a todo. Pluriasistencialismo, vamos a verlo con mayor profundidad también. Pero también se te cuelan los tipos que se oponen a la vacunación. Entonces vos tenés una pandemia y bueno, se te empiezan a morir miles de personas por día si no vacunas, ¿entendés? Entonces, junto con el respeto al pluriasistencialismo, hay que también sabernos manejar con todos estos grupos que son absolutamente irracionales y tienen concepciones anticientíficas. No ocurre solo en la posmodernidad con la medicina, ocurre también con la economía, ¿sí? Piensen, por ejemplo, el experimento del que somos objetos a diario los argentinos, ¿no? Con tarotistas de la economía, que terminan yendo al Fondo Monetario. Bueno, hay como un avance contra todo lo que es racional, científico, que es la parte negativa de esto. Entonces, bueno, hoy nos tenemos que ver en un mundo con estas características. Está bien que lo conozcamos, ¿no? Bueno, muy bien, chicas. Yo les quería recordar que estaba al lado negativo de cada concepto, ¿no? No, para no decir que, bueno, este es bueno y este es malo, ¿no? Quiero evitar que caigamos en eso, ¿no? Cada concepto, el tradicional, el moderno y el posmoderno, tienen sus partes positivas o sus
sus aspectos positivos como también sus aspectos negativos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, chicas. ¿Algún otro grupo queda Profe, sin corregir? Sí. profe, ¿Quién habla? ¿se me escucha? Soy yo, Romina. Romina. ¿Cómo te va, Romina? Profe, quedaba nuestro grupo dar, Dale. que estamos Luz, Marcela, Camila, Micaela y Yasmín. Yo lo que voy a Dale. decir es un poco de introducción, lo que fue el concepto de salud. Sí, y una cosa que no hemos hecho mucho hincapié, lo podemos hacer ahora, es el concepto Sí, de salud de la Organización Mundial de la Salud. Como en el texto va y viene, no es que el texto no está organizado de forma tal que ustedes digan, bueno, acá está el concepto tradicional, acá está el concepto moderno y acá está el concepto posmoderno. Porque la autora va y viene. Entonces, está empezando a explicar el concepto moderno y salta a la Organización Mundial de la Salud y su concepto de la salud-enfermedad como estado de bienestar pleno, no solamente orgánico, ¿sí? Concebido como falta de... ¿Cuál es la concepción moderna de la salud? Ausencia de enfermedad. ¿Cuál es la concepción posmoderna? Bueno, un continuum donde vos no estás ni completamente sano, porque nadie está completamente sano, en un estado de bienestar psíquico, físico, social, claro, emocional, como dice la OMS, ni tampoco está completamente enfermo, porque si no está muerto. Entonces uno está en ese continuum, en algún grado intermedio, en esa línea, ¿sí? Que es como un continuum del proceso salud-enfermedad. sí. Bueno, eso por ahí faltaba remarcar un poquito. Bueno, las escuchamos, chicos. Bueno, lo que vendría a ser más o menos es que durante el siglo XX la conceptualización esta de la salud, la OMS la entendía como un estado de completo bienestar físico y mental, y no como la ausencia de afecciones y enfermedades. Estos conceptos evolucionaron y actualmente se entendió la salud como un recurso para la vida y no como un objetivo como un recurso para la vida y no como un objetivo de vida. Se lo buscaba desde un plano ámbito esencial. Para conocer el estado de salud se estudiaba lo relacionado con la biología de la persona, es decir, el medio ambiente, el sistema de salud que lo atiende y los estilos de vida que caracterizan la comunidad, su comunidad. Teniendo en cuenta que la problemática de salud no se afronta de forma individual, sino que dentro de una sociedad que forma parte. Y como reflexión, pensamos a la salud como un derecho, como un hecho social que atraviesa la organización cultural, puesto que se elaboraron culturas médicas locales y se construyeron diferentes sistemas de cuidado. Eso vendría a ser una introducción. Muy bien. Y ahora mis compañeras van a seguir con las conceptualidades. Conceptualizaciones. Hola, profe. Yo soy Marcela. No ¿Cómo sé estás, si me Marcela? escuchan. Bien. Bueno, yo voy Bueno, a leer un poco lo que es la concepción tradicional. bien. Bueno, en esta perspectiva, la enfermedad se la explicaba a partir de causas sobrenaturales, como castigos divinos o influencias de espíritus malignos. Estas explicaciones dominaban en en este contexto donde la religión y las creencias místicas eran centrales. Y ahora va a seguir mi compañera. Hola, profe, ¿cómo estás? Yo voy a seguir hablando sobre la transición y las sociales. Vos sos Camila, Camila, ahí te veo, no te veía. ¿Cómo estás, Camila? todo bien, todo bien. Así que bueno, yo puse esto. Con el paso del tiempo comenzaron a incorporarse explicaciones naturales y racionales como el modelo hipocrático. A partir del siglo XIX, la ciencia moderna desarrolló el modelo microbiológico, que es el estudio de los microorganismos que causan enfermedades, y de las epidemiologías, que analiza cómo se propagan las enfermedades. Esto consolidó una visión más científica del proceso salud-enfermedad. Muy bien. ¿Concepción de qué tipo? ¿Cómo? ¿Concepción de qué tipo?
No, yo estoy hablando sobre la transición desde la tradicional A la y moderna. pasaríamos, claro, a la moderna. Perfecto. Perfecto, muy bien. Gracias. Ahora mi compañera Yasmín va a seguir explicándonos. Gracias, Camila. Está muy bien, ¿eh? La transición. Bueno, gracias. Hola, profe. Hola, Jazmín, ¿cómo estás? Bueno, yo voy a leer la concepción moderna en un enfoque biomédico. La visión moderna se basa en el modelo biomédico, donde la enfermedad es entendida desde causas biológicas. Este enfoque pone el foco en la enfermedad, desechando cualquier explicación no científica por considerarla supersticiosa y sin fundamento. Claro. Hola. Correcto. Esa es la concepción moderna. Sí. ¿Terminaste, Jazmín, ahí? Sí, ahí lee mi compañera Micaela. Muy bien, muy bien. Hola, Hola, profe. Micaela, ¿cómo estás? Yo voy a leer la concepción posmoderna. Dale. Desde una mirada posmoderna influenciada por autores como Foucault, la salud y la enfermedad se entienden como construcciones sociales. Estas se forman a través de discursos, prácticas culturales e históricas, donde el lenguaje y el poder son fundamentales. Claro. La ciencia incluida, la ciencia también es una práctica histórica, como la magia, como la religión, como la mitología, ¿sí? Y sostenida por discursos. Ese es el gran descubrimiento que se hace en la posmodernidad a partir de los aportes de las nuevas disciplinas del lenguaje, como la lingüística, el psicoanálisis lacaniano, la hermenéutica. La hermenéutica es la disciplina científica que estudia ¿qué? Estudia los procesos de interpretación. Bueno, ¿cómo interpreta un mago la salud? ¿Cómo interpreta un médico la salud? ¿Cómo interpreta un sacerdote la salud? Igual eso va a ir variando según la época. No es lo mismo un sacerdote actual que un sacerdote en la Edad Media. No piensan igual. ¿Ah? El Papa Benedicto XVI, el Papa anterior a Francisco, Ratzinger, que era muy tradicionalista, se oponía a los filósofos posmodernos. ¿Saben por qué? No porque la posmodernidad destruyera la fe, que es lo que uno podría pensar, viniendo de un papa, sino porque la filosofía posmoderna, decía Ratzinger, Benedicto XVI, él decía que la filosofía posmoderna destruye los grandes mitos modernos, entre los cuales el más importante es el mito de la razón. Y el destruir la razón, acá tiene algo de verdad, porque aparece la posverdad, todo esto de que yo puedo decir cualquier cosa y cualquier cosa es creíble. Yo la semana pasada les dije que cualquier enunciado se pone al nivel de un enunciado científico. Como que no hubiera diferencia. Es al revés, en realidad. Los enunciados científicos se bajan al nivel de cualquier otro enunciado. Sí, porque Foucault descubrió que son todos productos del lenguaje, la ciencia incluida. Pero esto lo podemos decir responsablemente y con un criterio racional, o podemos practicarlo con un criterio totalmente irracional, y entonces una verdad científica ponerla en el mismo plano que cualquier cosa que a cualquier tonto se le ocurre escribir en las redes sociales, ¿no? Entonces rebajar la ciencia al plano de la opinión, ¿sí? Esto es la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Bueno, se rebajan las verdades científicas al plano de la opinión, o las concepciones científicas al plano de la opinión, y vale todo, cualquier cosa creíble. Como aspecto negativo. Y lo que decía el Papa Benedicto XVI es que al destruir el gran relato de la razón, la filosofía posmoderna, destruía el fundamento racional de la fe. Fíjense, el otro día leía yo un artículo del Papa Benedicto XVI. Decía esto, que les acabo de contar. Fíjense que no es un papa medieval de la Edad Media, que diría, tenemos que defender la fe
de la obra del diablo o del demonio. No, decía, hay que defender la fe de la filosofía posmoderna, porque la filosofía posmoderna no ataca la fe, ataca la razón y por lo tanto los fundamentos racionales de la fe. Fíjense que es una argumentación moderna, porque está diciendo que la fe tiene fundamentos racionales, lo cual es una contradicción, porque fe y razón se excluyen mutuamente. Es una contradicción. Lo que a mí me llamó la atención en esta contradicción es que para legitimar a la Iglesia, el Papa usaba un razonamiento moderno, basado en la razón, y por eso se oponía a la posmodernidad. ¿Me entienden lo que estoy queriendo señalar? Por eso, lo que dice un Papa en la actualidad no es lo mismo que lo que podía decir un Papa en la Edad Media. Ahora, el Papa que acaba de fallecer, Francisco, era un Papa posmoderno. ¿Sí? Tenía toda una gestualidad, invitaba a participar de la liturgia a personas que hasta ese momento habían sido rechazadas por la Iglesia. Personas homosexuales, ateos. ¿Cuántos ateos no han leído en redes sociales opiniones de ateos llorando a Francisco? Ateos, agnósticos, gente que dice, yo no creo, no soy católico, es más, soy ateo, pero este Papa me representaba, bueno, un Papa posmoderno, donde vuelve a tomar lo que podríamos llamar los determinantes sociales de la fe, ¿no? Mientras Ratzinger era un Papa bien moderno, que buscaba los determinantes racionales de la fe, Francisco buscaba los determinantes sociales, culturales de la fe. Por eso pudo generar tanto apoyo entre personas que primero no son católicas y segundo hasta pueden ser incluso agnósticas o ateas. Entonces, vemos el fenómeno del pasaje de la modernidad a la posmodernidad en todas las instituciones, no solamente en la salud o en la educación o en la política o en los medios de comunicación, también en la religión vemos esas transformaciones, ¿no? Bueno, me llamó mucho la atención eso que decía Benedicto XVI, se los quería contar. ¿Se entiende? Bueno. Perdón, os interrumpí, ¿qué más? Voy a leer también una parte de una compañera que no se pudo conectar. Bueno. De Luz Pavone. Reflexión crítica y cuestionamiento del saber médico. La concepción posmoderna propone cuestionar el papel tradicional de la medicina, del conocimiento científico y de las instituciones. Se invita a pensar en cómo se construyen los significados sobre la salud y a adoptar una visión más crítica y compleja del proceso salud y enfermedad. Excelente. Muy bien, chicas. Bien los dos grupos que expusieron, ¿eh? No tuve que corregirles nada equivocado. A lo sumo, como a mí me gusta hablar, por eso soy profesor, podría ser carpintero o pastelero, pero decidí estudiar profesorado porque me gusta hablar. Amplié un poquito, simplemente para que ustedes tengan como un contexto más general de lo que el texto dice, pero lo han hecho muy bien el resumen. ¿Les queda alguna duda, alguna pregunta sobre este tema? Bueno, lo siguiente que vamos a ver, la clase que viene, así ya pasamos a comunicación, es la función del hospital, ¿no? Les voy a pasar un texto de Foucault que analiza el cambio en la función del hospital. No siempre el hospital fue como lo conocemos hoy, ni cumplía la misma función médica que conocemos hoy. Bueno, pero eso va a ser la clase que viene. ¿Quieren que pasemos ya a comunicación o quieren hacer un pequeño descanso de 10 minutos para despejar la cabeza y cambiar el chip? Hola, profe. ¿Se me escucha? Hola, Antonio, ¿cómo estás? Todo bien. Faltaba mi grupo. Disculpen. Faltaba el grupo, perdón.
Bueno, los escuchamos. Bueno, mi grupo está formado por Nehuen Quiroga, el autor, perdón, Lucas González, por Connie Danilo y Ramos Rodrigo, bueno, y yo. Ahora mi compañero Lucas va a hablar sobre la corriente tradicional. Hola, profe, ¿cómo le va? Esperen, no le llamen corriente, porque después vamos a ver las corrientes de pensamiento de salud pública, y hay una que se llama corriente tradicional, que no tiene nada que ver con la concepción tradicional de salud y enfermedad que estamos viendo ahora. Okay. Lo único que tienen en común es la palabra tradicional, pero son cosas totalmente distintas. Entonces, a esa la vamos a llamar corrientes, la vamos a ver después. A esta la vamos a llamar concepto o concepción o enfoque, si quieren, tradicional del proceso salud-enfermedad, o concepción tradicional, no corriente. Las corrientes son otra cosa. Las corrientes son todas modernas o posmodernas, pero son corrientes de pensamiento, son como escuelas de pensamiento en salud pública. No tiene nada que ver con las concepciones históricas de salud-enfermedad que estamos viendo ahora. Entonces, no las llamen corrientes para no confundirse cuando veamos corrientes de pensamiento, que hay una corriente que se llama corriente tradicional, que no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, con la concepción tradicional. Hola, profe, ¿cómo le va? Soy Lucas González. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, ¿y usted? Bien, acá estamos. Bueno, me alegro. Empiezo leyendo con la concepción tradicional. Sí. Desde las culturas más antiguas hasta principios del siglo XX, se creía que la salud y la enfermedad eran causadas por fuerzas mágicas o divinas. En las culturas primitivas, los chamanes o curanderos usaban rituales, plantas y hechizos. Más adelante, pensadores como Hipócrates y Galeno comenzaron a buscar explicaciones naturales, y durante siglos, especialmente en la Edad Media, volvió a dominar lo religioso. Con el avance de la edad, con el avance de la ciencia en la Edad Moderna y la invención del microscopio, se empezó a entender la enfermedad desde lo biológico, entre paréntesis, bacterias, virus, órganos, etc. Surgió el modelo de causa única y luego el modelo epidemiológico, huésped, agente o ambiente. Eso sería, profe, el resumen. Bueno, sigo yo con la concepción moderna. Que puse a mediados del siglo XX, se empieza a entender a la salud como algo más que la ausencia de una enfermedad. En el año 46 la OMS define la salud como bienestar físico, mental y social. Ahí ya estamos en el concepto posmoderno, ¿sí? No lo confundan con el moderno. Ok, disculpe. Se empiezan a reconocer factores que influyen en la salud, como el estilo de vida, el medio ambiente, el sistema de salud y la genética. Es decir, dimensiones por fuera del plano orgánico. Okay. Esto es bien posmoderno. Bien. El ser humano deja de ser visto como un cuerpo biológico y se empieza a entender desde lo social y psicológico. Uh-huh. Y también aparece la idea de que la salud depende también de un contexto social y cultural. Ahí sería la concepción moderna. Esa es la posmoderna. No la llaman moderna porque está mal. Okay, es la posmoderna. La moderna va a buscar la causa de la enfermedad y por lo tanto el tratamiento en el mismo plano orgánico donde se manifiesta la enfermedad. Bien. ¿Sí? Ahora, entonces, todo lo que es concebir al hombre no como un organismo, sino como un ser social, cultural. Todo eso sería de la posmoderna. Posmoderno, claro. Okay. Bueno, ahora sí seguiría mi compañero Rodrigo con el concepto de posmoderno. Que empezaste vos, les faltaría el moderno. Sí. Sí. Dale. Buenas, profe, ¿me escucha? Sí, ¿cómo estás, Nelson? ¿Todo bien usted? Rodrigo, ¿cómo te dicen? Rodrigo, me gusta que me digan.
Rodrigo, perfecto, Rodrigo. Bueno, empiezo. Dale. La concepción posmoderna, inspirada por autores como Foucault, considera la salud y enfermedad como construcciones discursivas. Rechaza la única verdad científica, promoviendo múltiples visiones, significados y prácticos. Destaca el papel del lenguaje, los signos y la semiótica en la configuración de estos conceptos. La Este semiótica es enfoque, la disciplina que estudia los significados, ¿no? Estudia los lenguajes, los significados. este enfoque propone que no existe una única forma de entender la salud, sino que depende del contexto histórico, cultural y político. Muy bien, lo que dijimos. Muy bien. Bueno, y les faltaría, porque la segunda y tercera parte de su resumen prácticamente son de la misma etapa posmoderna. Les faltaría la del medio, que es la etapa moderna, o el concepto moderno. Tomen nota que les falta eso de los sujetos a ustedes, ¿sí? Después complétenlo. Dale, profe, ahí lo... ¿Qué me pueden decir ustedes del concepto moderno de salud en base a todo lo que hemos hablado? Para que después lo ubiquen en el texto. ¿Dónde está para la concepción moderna de la salud la causa y el tratamiento de la enfermedad? ¿En qué plano? Para la biomédica o modelo biomédico moderno. En lo social y lo cultural, profe. No, eso es en el posmoderno. Ah, perdón, mejor. En lo biológico. Y en el moderno, claro, en lo biológico. Exacto, en el plano biológico. En el mismo plano donde se manifiesta. En el plano biológico u orgánico. ¿Sí? Ok. ¿Sí, Antonio? Sí, profe, disculpe. No, está bien. Ahora, las otras dos, la tradicional y la posmoderna, van a buscarlo en otro plano. ¿Sí? Dale. Bueno. Bueno, listo, chicos. ¿Quieren hacer un descansito antes de arrancar con comunicación? Profe, sería mejor, creo que, aunque sea que haga un grupo de comunicación y después descanso. Bueno, seguimos un poquito más, ¿les parece? Creo yo, no sé qué ¿Qué opinen los opinan los demás. demás? Por mí es lo mismo, profe, yo no tengo problema. Bueno, Para bueno, mí está bien que haga un grupo ahora y de después, acuerdo. porque somos varios grupos, entonces si no, nos llegamos. Claro, por De eso. acuerdo. Sí, Sí. nos quedan 3 horas y cuarto. Bueno, ¿quiénes quieren empezar? Florencia, dale. Bueno, pasamos a Perdón. la materia comunicación en salud. ¿Qué tema estábamos viendo? El lenguaje, la subjetividad y la cultura, no como instrumentos o meros medios para comunicar, sino como constitutivos del ser humano. ¿Sí? Estos desarrollos del lenguaje no como un mero instrumento de comunicación, sino como lo constitutivo del ser humano, han tenido dos momentos muy importantes o muy destacados de formulación. El primero en formularlos es en la Grecia antigua, en la antigüedad, Aristóteles, cuando dice que el hombre, o que el ser humano, es un animal de lenguaje y un animal político. Lo dice en griego, se los escribo en el chat.
¿Qué significa esto? Del hombre como zoon logón o zoon politicón, que decía Aristóteles en el siglo IV a.C. Logón viene de logos, de palabra. Logos en griego significa razón, palabra y voz. Tiene tres significados distintos. En este caso, la concepción que tomamos es la de razón y de lenguaje, sobre todo del lenguaje. Entonces el hombre es un animal es zoón, ¿no? Donde viene la palabra zoológico, zodíaco, zoo es animal. Bueno, zoon logón es un animal de lenguaje. Es lo que nos va a diferenciar de los otros animales. Un animal de razón y de lenguaje. ¿Sí? Y zoon politicón significa un ser social, un animal social. Zoon de vuelta es animal y politicón social. Recuerden que en griego polis significa muchos. Polis significa muchos. Por eso la ciudad, en la Grecia antigua, se la denominaba polis, porque era el lugar donde se reunían muchos. De hecho, es también un prefijo de muchas palabras, como por ejemplo, poliarquía, ¿sí? El gobierno de muchos. Como por ejemplo, poligamia, el matrimonio con muchas esposas. ¿Sí? Polimorfo, es decir, un objeto con muchas formas. ¿Sí? Entonces, poli significa mucho, muchos o muchas. ¿Sí? No mucho, muchos o muchas. ¿Logón era animal? ¿Cómo? ¿Logón era animal? No, son ese animal. Ah, zoón. Ok. ¿Y logón qué sería? Logos. Ah. Logos es la palabra, ¿no? Sí. ¿Significa? Sí, logón es un adjetivo, el sustantivo es logos. Logos significa razón, lenguaje y voz. Pero voz en cuanto a palabra, voz palabra. Es decir, ¿vieron cuando hay un grupo de gente decidiendo algo y cae alguien de afuera y opina y dicen, cállate que vos no tenés voz? No quiere decir que no pueda hablar porque le duele la garganta. Significa que no tiene derecho a opinar o a votar. Claro, por eso yo le decía la palabra, porque tengo entendido que logos es palabra en griego. Exactamente. Porque lo otro, voz como voz física, es foné. Es el sonido de la palabra, es otra cosa. El sonido de la palabra, voz como sonido de la palabra, es foné en griego. Pero como palabra, como portadora de sentido, es logos. Logos también es sentido. Sentido, razón, lenguaje, voz en el sentido de palabra. Y no de foné, que es la voz física. De donde viene teléfono, fonoaudiología, ¿no? Bueno, entonces un primer momento muy fuerte de planteo del hombre como un ser social, como un animal social y como un animal de lenguaje, es con Aristóteles en el siglo IV a.C., en Atenas, de donde surgen, piensen, las instituciones políticas contemporáneas. ¿Qué es el parlamento? Ahora es la casa de los traidores, pero ¿qué es como institución el parlamento?
¿Qué significa la palabra parlamento? Que es el Congreso, ¿no? ¿Qué significa parlamento? El lugar donde ¿qué se hace? Se habla. Se habla, claro, Se los cocina la diputados. corrupción. Y bueno, cobran coimas. ¿Sí? Bueno, eso ahora. Eso ahora. Pero como institución es el lugar donde los representantes del pueblo deliberan. Deliberan hablando. Diputado tiene la palabra, senador tiene la palabra, ¿no? Entonces, fíjense cómo Logón y Polis van de la mano. Lo político y el verbo, la palabra, van de la mano, ¿no? Llevémoslo a un caso cotidiano, ¿sí? No vayamos a la institución Congreso, a un caso cotidiano. ¿Algunos de ustedes viven en pareja? ¿O con sus padres, los más chicos? Bueno, ¿cómo son las parejas? ¿Quién saca la basura? ¿Quién lava los platos? ¿Quién cocina? En mi caso es compartido. En mi caso es compartido. Bien. En ¿Pero mi es caso natural? también es compartido. ¿Es natural eso o es producto de un acuerdo? No, No, es acá en producto de un casa natural. acuerdo. No, es producto de un acuerdo, porque en la familia de mi marido, su papá en realidad es muy machista. Entonces, al estar hace tanto tiempo juntos, yo estoy de los 15 años con él, entonces hace 30 años que estamos juntos. Nos fuimos acostumbrando ambos. Sí. A veces es producto de un acuerdo, a veces es producto de una falta de acuerdo. Pero fíjense cómo hasta en las cosas más cotidianas, como decidir quién saca la basura, quién va a buscar a los chicos al colegio, tiene que haber un parlamento, un acuerdo de palabra, ¿no? En un lugar donde viven muchos, una polis. Bueno, la célula de la polis, de la ciudad, de la comunidad, Aristóteles decía que era la familia, ¿no? Pero donde también hay acuerdos. Entonces, fíjense cómo esto no ocurre en el reino animal, ocurre en las comunidades humanas y en los clanes y las familias humanas, donde los acuerdos surgen de la posibilidad de la palabra, ¿no? Bueno, todo esto después se olvidó en la Edad Media y en la modernidad vuelve a plantearse. Pero se va a plantear con mucha fuerza en el periodo posmoderno, después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1950. Lo va a volver a plantear sobre todo Foucault, Lacan, Derrida, muchos otros pensadores posmodernos que van a plantear que el lenguaje es lo que determina la vida social. Bien posmoderno esto. Entonces ya no se concibe al lenguaje como Sí, por una construcción de los signos. Claro, exactamente. Entonces aparece la semiótica, la hermenéutica, el psicoanálisis, todas las disciplinas del lenguaje y de la interpretación. Entonces, fíjense, me acabo de dar cuenta que esta concepción también está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, cuando dice, al comienzo existía el verbo, y el verbo era Dios, al comienzo era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Sí, tal cual. Eso dice. ¿Sí? Hay sabiduría también en los textos religiosos, hay que saber leerlos, corriéndose un poco del dogma religioso, ¿no? ¿Quién iba a pensar que hace 2000 años iban a escribir cosas análogas a lo que están pensando los filósofos posmodernos hoy, ¿no? Entonces, fíjense que ya el lenguaje no es un instrumento de comunicación,
como podría ser un celular, un instrumento de comunicación, sino que es constitutivo de nuestra condición humana. Como decía Aristóteles, constitutivo de nuestra condición humana. Como planteaba Aristóteles y como plantean todos los posmodernos contemporáneos, ¿sí? Entonces, el texto que ahora ustedes van a exponer los resúmenes, del cual van a exponer resúmenes, habla de esto, ¿sí? Entonces, primera cuestión que vamos a trabajar en esta materia es la concepción del lenguaje como constitutivo de nuestra condición humana y no como un mero instrumento. El lenguaje como instancia de producción de la subjetividad a igual título que la cultura. También la cultura es un hecho humano, los animales no tienen cultura. Es producto del hacer humano la cultura, y también producto del lenguaje. Concepto también muy amplio de la cultura. Entonces, estos temas tan amplios los aborda el texto, pero bajo esta perspectiva, de que estas tres cuestiones, lenguaje, subjetividad y cultura, no son instrumentos, no son cosas, sino que son dimensiones constitutivas de nuestra condición humana. De hecho, Lacan, el psicoanalista, el teórico del psicoanálisis, de esta etapa, de segunda mitad del siglo XX, planteaba que el sujeto humano es un parletre. ¿Qué es un parletre? Lo puse en el chat. Es un ser de palabra. Un filósofo también del siglo XX que fue el antecedente de estas concepciones, que fue Martin Heidegger. Tuvo algunas problemitas Heidegger porque veía con buenos ojos a los nazis cuando apareció Hitler. Tuvo problemas de comprensión de la realidad social e histórica. Pero como filósofo tenía planteos interesantes. Lacan los toma. Lo que decía Martin Heidegger es que el lenguaje es la casa del ser. Fíjense, aparte de qué manera poética lo dice, ¿no? El lenguaje es la casa del ser, es la morada del ser. Bueno, estos son acercamientos filosóficos y teóricos a la concepción del lenguaje, la subjetividad y la cultura como elementos constitutivos de la condición humana y no como meros instrumentos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando quede esto claro, cuando pasemos ese tema, ya vamos a ver cuestiones un poco menos abarcativas, como por ejemplo una estrategia de comunicación, donde ahí sí vamos a concebir a la comunicación como un instrumento. Sobre todo la estrategia, ¿sí? Pero no confundamos el lenguaje como instancia estructural, estructurante de nuestra condición humana, con una estrategia de comunicación que es anecdótica. Hoy me sirve, mañana no me sirve. Con este grupo me sirve, con este grupo no me sirve. Con esta persona me sirve, con esta persona no me sirve. Termino a los sillazos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, hecha esta introducción, si no hay preguntas, pasamos a la exposición de lo que han hecho. Hola, Profe, sí, nosotros vamos a compartir. A ver, de unas, Laura, no te entendí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, creo que en nuestro grupo nos habíamos puesto de acuerdo como para poder comenzar primera. Ah, vos me pediste. Sí, comiencen ustedes. Muchas gracias.
Hola, profe, voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Cómo Me estás, avisan Rodrigo? si se ve o no. Sí, sí. ¿Se ve? Sí, perfecto. Si lo puedes ampliar, mejor. ¿Más grande? Si puedes ampliar. No sé si ¿Ahí? puedo ampliar. Ahí, perfecto. Ok. Bueno, voy a dar los integrantes de nuestro grupo son González Camila, Jerez Florencia, Herrera Marta, Garro Laura, Zaira Abril, que soy yo, y Esforcini Sabrina. Muy bien. Voy a dar una breve introducción. El lenguaje y la subjetividad son esenciales en la vida del ser humano, ya que nos permite comunicar nuestras emociones, deseos y necesidades de manera efectiva, construir relaciones significativas y desarrollar mayor autoconocimiento, conciencia, perdón. Ahora mi compañera González Camila va a hablar sobre el punto 1. Hola, profe. Bueno, yo voy a hablar sobre el lenguaje como esencia del ser humano. El lenguaje es lo que nos hace humanos, permitiéndonos pensar, crear cultura y vernos a nosotros mismos como sujetos. A través del lenguaje podemos expresar nuestras emociones, pensamientos y experiencias, construyendo nuestra realidad social y cultural. Filósofos como Hegel, Schopenhauer y Cassirer destacan el papel fundamental del lenguaje en la formación del sujeto y la cultura. Hegel destaca la importancia del lenguaje en la formación de la conciencia y la autociencia, permitiendo la expresión y realización del espíritu. Schopenhauer analiza la relación entre el lenguaje y la voluntad, concluyendo que el lenguaje es una herramienta fundamental para expresar los deseos e intenciones humanas. Por su parte, Cassirer, no sé cómo se dice, considera el lenguaje como una herramienta para la constitución de la realidad humana y la subjetividad, destacando su importancia en la formación de la cultura. La subjetividad humana está profundamente ligada a la cultura y por ende al lenguaje. El lenguaje nos permite internalizar y expresar valores, creencias y normas de nuestra cultura, lo que configura nuestra subjetividad y comprensión del mundo. El lenguaje no solo refleja la realidad, sino que también nos permite moldearla. A continuación, Florencia va a hablar sobre el segundo punto. Hola, profe. Bueno, yo sigo con el papel de la cultura en la evolución humana, Dale. con ese tema. Bueno, la cultura y la biología están profundamente entrelazadas en la evolución humana. Autores como Hertz, no me sale ese, y Gertz. Brunner, ¿cómo? Gertz. Gertz y Brunner destacaban Era que un la antropólogo. cultura... ¿Cómo? Era antropólogo, Perdón. Gertz. Ah, ok. Bueno, destacaban que la cultura da sentido al mundo y moldea la identidad, la cognición y la conducta. La adaptación humana depende tanto de factores culturales como biológicos que se influyen mutuamente. Por eso, comprender la naturaleza humana requiere analizar ambas dimensiones juntas. Ese sería mi tema. Ahora sigue mi compañera Abril. Perfecto, muy bien. Voy a hablar sobre la oralidad y la escritura. La oralidad es la forma más antigua y básica del lenguaje humano en diferencias con la escritura, una invención posterior que permite registrar y conservar el lenguaje de manera permanente, destacando la inmediatez y contextualización de la realidad frente a la abstracción de la escritura. Saussure y Young aportan perspectiva sobre la oralidad, diferenciando entre la oralidad primaria, sociedad sin escritura, y la oralidad secundaria, sociedad con escritura, con sus diferentes formas de pensar y aprender. Los medios de comunicación han transformado la oralidad secundaria, ampliando su difusión y su protagonismo. Ahora mi compañera Sabrina va a seguir con el punto 4. Hola, ¿qué tal? Voy a comentar un poco este tema del psicoanálisis, que es una corriente de la psicología. Para Freud es el fundador del psicoanálisis. Consciente influye a través del lenguaje para
verbal o no verbal, Sabri, se te escucha mal. lenguaje Se corta un poquito. al sujeto en el comportamiento de cómo va comprendiendo su rol social y cultural. Lacan, por su parte, profundiza en la estructura de ese lenguaje y organiza significado y significado de los signos lingüísticos. Por ejemplo, se asocia en la niñez la vaca hace mu, la vaca y mu como signos con diferentes significantes que juntos forman una construcción de pensamiento que se utiliza para construir cómo un sujeto percibe el mundo basándose en el concepto de Saussure. El lenguaje es fundamental para relacionarse con los demás en un mundo simbólico de signos y de representaciones. A su vez, el lenguaje permite también al sujeto percibirse como individuo a través de la reflexión, siendo esto fundamental para la toma de conciencia. Gracias. Mira, voy a ampliar un poquito lo que pusiste, que está muy bien, Sabrina. Voy a ampliarlo un poquito. Lacan Lacan va a tomar ideas de mucha gente. En este caso, va a reformular a Freud, porque Freud escribe a finales del siglo XIX y Lacan a mediados del siglo XX. Lo va a reformular mucho. Porque lo que para Freud es la división del sujeto en una instancia interior, en una instancia exterior, donde tenemos una interioridad, donde está el inconsciente. Freud primero busca el inconsciente. Freud viene de la medicina, era neurólogo. Venía a finales del siglo XIX, ¿de qué etapa? ¿Moderna o posmoderna? Moderna, ¿no? Moderna. Entonces, ¿dónde buscaba el inconsciente? ¿En qué plano? Al comienzo. Biológico. Claro, lo buscaba en el plano biológico. ¿Y qué hacía Freud? Como buen científico, neurólogo, agarraba. ¿Vieron que en los hospitales donan cuerpos o esqueletos para la práctica médica? Bueno, agarraba donaciones de los hospitales, agarraba muertitos, agarraba cadáveres, les abría el cráneo, les sacaba el cerebro y con un bisturí y un microscopio se ponía a buscar dónde estaba alojado el inconsciente. ¿Tuvo éxito o no en esa búsqueda? En esa búsqueda bien moderna, bien cientificista, bien de la concepción biomédica. ¿Tuvo éxito? ¿Lo encontró el inconsciente en algún lado del cerebro? Y no. No lo encontró el cerebro. El inconsciente está en otro plano. Fíjense cómo el psicoanálisis, esto lo explico para todos los grupos. Después, cuando expongan otros grupos, esto lo pasamos por alto. Lo explico ahora. Yo voy a explicar una vez utilizando los ejemplos de los grupos, pero no voy a explicarlo cada vez que un grupo exponga. Entonces, tomen todos nota de esto, para ampliar. Fíjense cómo el psicoanálisis es solidario en su forma de razonar, tanto con la concepción tradicional de salud, como con la concepción, estoy conectando con la otra materia, como con la concepción posmoderna. Porque no va a buscar la causa del padecimiento psíquico en el plano orgánico. Los neurólogos de la época de Freud, finales del siglo XIX, buscaban todos los padecimientos psíquicos en el plano orgánico, porque estaba en el siglo XIX, y en el siglo XIX se pensaba eso, y todo lo que no estuviera en el plano orgánico no era científico. ¿Sí? Conecto con la clase anterior, ¿sí? Entonces, fíjense cómo hay esto yo los conté, lo de las histéricas, que iban con parálisis. Estos neurólogos recibían pacientes, mujeres, de la sociedad victoriana, siglo XIX en Inglaterra, que presentaban síntomas de parálisis de miembros inferiores o superiores, piernas o brazos. Y les hacían estudios a esas mujeres, los neurólogos, en el plano orgánico.
y no encontraban absolutamente nada en el plano orgánico. Igual que Freud no encontraba el inconsciente en el cerebro. Entonces, se enojaban con estas pacientes y ¿saben cómo las llamaban? Impostoras, histéricas, de una forma muy despectiva, muy machirula, obvio. Histéricas, impostoras. Y se enteraron que había un doctorcito joven, un neurólogo joven, que se estaba dedicando a la hipnosis. Ese neurólogo joven que se dedicaba a la hipnosis era Freud. Freud joven. Como había fracasado en sus intentos de encontrar el cerebro, el inconsciente, diseccionando cerebros, dijo, no, tiene que estar en otro lado el inconsciente. Entonces, tomando enseñanza de algunos de sus maestros, se empezó a profundizar en las técnicas de hipnosis. Hipnotizaba a los pacientes. Seguía buscando el inconsciente. Entonces, sus colegas más grandes, machirulos y bien modernos paternalistas médicos, decían, bueno, a estas impostoras, a estas histéricas, a estas farsantes, se las vamos a derivar a este chaboncito que está medio loco y que quiere curar con la hipnosis. Total, son unas impostoras, nos las sacamos de encima y se las pateamos a este chabón que está con esta estupidez, con esta superstición de la hipnosis. Entonces las mandaban a Freud. Y Freud probó con hipnosis y no encontró nada, no las podía curar. Claro, fíjate, estas mujeres tenían parálisis del brazo, de la pierna, y con medicina no se curaban. Ya habían probado los neurólogos. Con hipnosis probó Freud, no se curaban. Y Freud un día dice, ¿por qué Freud no fue un psicólogo o un psicoanalista cualquiera? Freud creó el psicoanálisis. Y ahora les voy a narrar cómo lo creó. Fue un hecho medio fortuito, porque después de fracasar también con la hipnosis, estaba medio resignado, entonces se sentó frente a una de sus pacientes que tenía la parálisis en una pierna y se puso a conversar con ella, a ver qué le decía, porque es fundamental, esto desde Hipócrates en adelante, es fundamental escuchar al paciente. Hay que escuchar al paciente. Entonces Freud empezó a conversar con ellos. Y se dio cuenta que en un momento esta mujer que tenía parálisis de una de sus piernas, le contaba sus problemas y le decía, refiriéndose a sus problemas, que la cosa no caminaba con su familia, con su marido, no sé cuál era su problema, pero le contaba su problema y se refería al problema como lo que no camina. ¿No? Metáfora. Y esto aparecía en todas las sesiones de conversación. Él seguía buscando dónde estaba el inconsciente. Entonces Freud en un momento Freud relaciona este significante que aparece, estas palabras que aparecen del no caminar, lo que no camina, lo relaciona con el síntoma que traía esta paciente, esta mujer. Tampoco había que ser muy lúcido para darse cuenta. Es más que, bueno, mucha cultura psicoanalítica tenemos en Buenos Aires. Entonces estamos más acostumbrados a este razonamiento. Es obvio que lo que no camina le bajó al cuerpo a esta mujer. Entonces, cuando Freud se dio cuenta que en realidad la causa del síntoma, de la parálisis, no estaba en el plano orgánico, ni tampoco en recuerdos olvidados. Estaba en la palabra. Entonces, cuando ella empieza a hablar y esto de lo que no camina empieza a desarmarse, empieza a verse desde otra perspectiva y puede ponerlo en palabras aquello que no camina, se le va la parálisis y ella empieza a caminar. Entonces, de lo que se dio cuenta Freud es de que el inconsciente se manifiesta en actos del lenguaje, en lapsus,
hay un significante que no se elaboró en el universo simbólico del paciente y bajó al cuerpo. Lacan, fíjense que esto es mucho más cercano a la concepción tradicional que la concepción moderna médica de salud, ¿no? Porque está en otro plano la causa, y en otro plano se resuelve, que es el plano de la palabra, ¿no? Por eso también se le llamó al comienzo método de la palabra al psicoanálisis. Lacan va a retomar a Freud y va a profundizar en la dimensión de la palabra, en la dimensión simbólica, va a profundizar mucho. Porque Freud todavía seguía poniendo mucha importancia en el cuerpo, en la libido, en la energía, igual que los chinos. Pero Lacan va a poner toda la importancia en la representación simbólica y en la palabra, que después pudo alojarse en el cuerpo. Es más, para Lacan el cuerpo no existe, lo que hay es un organismo. El cuerpo es una construcción imaginaria, es cómo nos vemos, cómo nos representamos cuando nos miramos, cómo nos ven los otros. Así se construye imaginariamente el cuerpo, como cuando nos miramos a un espejo. Y Lacan, además de para reformular a Freud, va a tomar dos concepciones muy diferentes del lenguaje. Una es la de Saussure y el signo lingüístico, que es lo que dice acá el texto. Y otra es la de Hegel. Saussure planteaba, ahí se los escribí, Saussure planteaba que existe el significante y el significado. Significante, raya, y abajo significado. Y que cada significante, cada palabra, simbólicamente representada, tenía un significado, que le era correspondiente. Entonces, a cada significante, a cada representación simbólica, un significado. Entonces, así iban juntos, significante y significado, siempre juntos. Esta es la concepción del significante de Saussure. Pero basándose en Heidegger, que decía que el lenguaje es la casa del ser, Lacan va a plantear que no existe una relación entre significante y significado, que sea siempre la misma, sino que van en líneas totalmente independientes. Que el sentido del significado no va a estar pegado al significante, perdón, que el sentido del significante no va a estar pegado al significante, su sentido, como si fuera el diccionario, sino que el significado se va a ir desplazando a medida que el significante se vaya desplazando por una cadena. Entonces, no hay relación alguna entre significante y significado. Depende de cómo se desplacen los significantes por una cadena. Les doy un ejemplo. Si yo digo té, ¿qué significa? Significa nada. ¿Qué es té? Una bebida. Puede ser un té. Una bebida. Una infusión. Una infusión. Perfecto. Ahí tenemos significante y significado. Té, infusión, ¿sí? Yo sigo hablando y digo te quiero. ¿Ahora qué significa té? Una ¿Significa emoción. una infusión? No, una emoción. Una emoción. Es realmente una emoción dirigida al interlocutor, dirigida a mi interlocutor o interlocutora, ¿no? Te quiero. Ahora, si yo sigo hablando y digo, te quiero matar. ¿La emoción significa la misma emoción? No, es una emoción de odio. De odio. No, supónganse que yo digo, te quiero ver. ¿Ya estamos hablando de una emoción? No. ¿Ya no? ¿Cambió? No, sería una acción casi. Sería una intención, te quiero ver. Y si yo sigo hablando y digo, te quiero ver muerta, ¿sigue siendo lo mismo? ¿Eso no es una pulsión de agresión, profe? No, sigo hablando y después digo, te quiero ver muerta de risa. ¿Una bipolaridad? No, significa esto, que lo que descubre Lacan es que en la cadena de significantes
a medida que el significante se va desplazando, se va transformando el sentido. Es decir, no tenemos ya lo que pensaba Saussure, que es una correspondencia plena entre significante y significado. ¿Se dan cuenta? Pero así se está construyendo la subjetividad. Y así se construye la subjetividad. ¿Qué es el sujeto? Dice Lacan. Lacan dice que el sujeto es lo que un significante representa para otro significante. Está todo en la cadena de significantes, no en los significados. Dice, el significante representa al sujeto para otros significantes. Está todo en la cadena significante. Por eso toma de Heidegger esto de que el lenguaje es la casa del ser. Somos seres de palabra, ¿sí? Son logón, decía Aristóteles. Parletres, decía Lacan. Entonces, bueno, el psicoanálisis viene a romper con la idea de que el lenguaje puede representar la realidad, tal como es. Esto también es tomado por los posmodernos. Es tomado, por ejemplo, por la literatura de Jorge Luis Borges. El lenguaje construye realidad, no representa la realidad, la construye. ¿Se entiende? Ahora, Lacan no es estrictamente posmoderno, porque Lacan va a decir que si bien el lenguaje construye la realidad, hay algo fuera de esa construcción que él va a llamar lo real, que tiene que ver con nuestro deseo y que se resiste a ser representado por el lenguaje. ¿Vieron que cuando queremos una cosa y la obtenemos, después queremos otra? Y después queremos otra, y después queremos otra. ¿No te pasa eso, Laura? Sí. Bueno, eso es lo real pulsando, el deseo pulsando como real, digamos. Porque si no existiera lo real, entonces vos construís con el lenguaje y estás en un estado de plenitud luego, ¿no? Bueno, como no hay coincidencia ni entre el lenguaje ni una realidad externa, porque el lenguaje la va a crear esa realidad, y nuestro deseo, porque nuestro deseo está determinado por lo que Lacan llamaba la falta. ¿Qué es la falta? Cuando el bebé nace, tiene necesidades reales. Necesita que la madre lo alimente, ¿sí? Le dé de amamantar. Llora. Ahora, una vez que el niño entiende que llorando obtiene la leche materna, ahí ya puedo hacer un cálculo. Ahí entra en el lenguaje. Ahí entra en el lenguaje. Y cuando entra en el lenguaje, la necesidad biológica murió, porque estamos atravesados por el lenguaje. Entonces, aquello que queda afuera de la representación lingüística, y que va a ser lo que siempre lo que nos impulsa a desear, Lacan lo llama lo real. En eso se va a diferenciar de los posmodernos. Los posmodernos no van a concebir algo por fuera del lenguaje como lo real, sino que van a decir directamente, bueno, la realidad es una construcción discursiva. Y punto. Pero bueno, todas estas cuestiones que estamos viendo con este texto eran impensables en la modernidad. Son elaboraciones de la filosofía y de las nuevas disciplinas de la lengua, del significado y de la interpretación del periodo posmoderno. Y Lacan ahí es una bisagra, porque plantea el tema de lo real como un anclaje y no lo que está más allá del lenguaje. Si hay algo que el lenguaje no va a llegar a representar completamente, y eso lo va a llamar lo real, que es lo que nos impulsa al deseo. ¿Sí? No sé si lo expliqué muy bien, porque no me dedico a esto, no soy psicoanalista, pero la falta o lo real es ese hiato entre lo simbólico y lo real, ¿no? Piensen, por ejemplo, ustedes tienen una biblioteca con
las obras completas, vamos a suponer con las obras completas de Freud, ¿no? Tienen el tomo 1, y supongamos que son 10 tomos, y ustedes tienen ordenados en la biblioteca un libro al lado del otro, de forma tal que no les queda lugar entre libros. No pueden meter ni un papel, está completa, el estante está completo. Pero tienen el tomo 1, el tomo 2, el tomo 3, el tomo 4, el tomo 5, el tomo 7, el tomo 8, el tomo 9 y el tomo 10. ¿Les falta algún tomo? ¿Qué tomo les Sí, falta? el tomo 6. Les falta el tomo 6. Pero yo miro la biblioteca y está llena, no falta ningún libro. Y porque entre el 5 y el 7 puso el 6, lo que faltaría. No está el 6. Pero Pero tampoco por hay algo agujero no en está. la biblioteca. No existe. Esto es un ejemplo ese es un ejemplo para representar que la falta es un hiato, una brecha entre lo simbólico y lo real. En lo real no falta ningún libro. En lo simbólico se escribe una falta, que es la falta del tomo 6. Pero es una falta completamente simbólica. Si yo no sé leer, no me doy cuenta, ¿eh? Veo un estante completo. Bueno, esto descubre Lacan, de los efectos de lo simbólico, los efectos del lenguaje. Pero que opera en lo simbólico y en el lenguaje, no opera en lo real. En lo real están todos los libros, con todo el estante completo. ¿Mm? Bueno, los posmodernos se van a quedar en la dimensión simbólica, simplemente. Se van a decir, bueno, falta el tomo 6. Pero es una realidad creada por el lenguaje. Creada por el simbólico, por el sistema numérico. ¿Mm? Pero para los posmodernos no hay nada por fuera del sistema numérico o del sistema alfabético o del sistema simbólico. Para Lacan sí, está lo real. Esa es la única diferencia con la posmodernidad. Pero bueno, quédense con esto y como nuestra subjetividad es producto de una decisión entre lo real y lo simbólico. Es el efecto de la decisión, de la separación entre lo real y lo simbólico. Cuando el bebé ya no tiene una necesidad plenamente biológica, sino que empieza a calcular, lloro, me dan la teta, no lloro, no me la dan. ¿Vieron el dicho del que no llora no mama? Bueno, entonces no es que no tengamos necesidades básicas, sobre todo en una época como la actual, donde escasea el alimento, pero todo eso está atravesado por el lenguaje. Lo que hay es padecimiento. A diferencia del dolor, el dolor es una instancia, si quieren, biológica, orgánica, pero el padecimiento, donde viene la palabra, mejor dicho, de dónde viene el padecimiento viene de patos. Ya vimos que patos tiene que ver con otra palabrita que es patología, ¿no? Patos en griego significa padecimiento. No es el dolor animal o el dolor biológico, que tiene que ver con el sistema nervioso. Sí, tiene que ver con el padecimiento psíquico. Y el padecimiento psíquico, que es el único que es el padecimiento constitutivamente humano, está atravesado por el lenguaje. Bueno, todo esto es lo que empezamos a tener en cuenta en medicina en la etapa posmoderna, ¿no? El atravesamiento de lo simbólico y del lenguaje de lo biológico. O sea, todo lo biológico, todo lo orgánico va a estar atravesado por el lenguaje. Entonces ya no tenemos dolor simplemente, tenemos padecimiento, que es el dolor atravesado por la experiencia subjetiva. Entonces podemos pensar la subjetividad como el resultado, como el producto de esa separación entre lo real. Podríamos plantear que lo orgánico es lo real, el dolor que llega por neurotransmisores al cerebro, que es un fenómeno orgánico, está asociado a lo real. Ahora, como cada sujeto lo experimenta,
que es el patos o el padecimiento, está determinado por el lenguaje, está atravesado por el lenguaje. Y desde que somos animales del lenguaje, como decía Aristóteles, estamos atravesados por el lenguaje y ya no podemos volver a ser animalitos. No sentimos dolor, padecemos, que es distinto. ¿Sí? ¿Por qué? Pues somos sujetos. ¿Sí? El sujeto es eso que surge en ese cruce o en esa separación entre lo orgánico o lo real y el lenguaje. ¿No? Quédense con esto, esto va a ser la subjetividad. Producto del encuentro o de la separación, como ustedes quieran verlo, entre lo orgánico y el lenguaje, entre lo orgánico y lo cultural, o entre lo real y el lenguaje, o entre lo real y lo simbólico. Son distintas maneras de decir lo mismo, desde Lacan, desde Aristóteles. Bueno. Ok. ¿Quiere que siga? ¿Se entiende o es muy abstracto? Sí, ahora seguís, pero quiero saber si se entiende esta concepción de la subjetividad ligada al lenguaje y como efecto de la separación con lo animal, con lo biológico. Sí, lo entendí. Bueno. También es difícil de explicar, así que gracias por entenderlo. Bueno, sigamos. Ok. Bueno, mi nombre es Laura Garro y continúo. Lenguaje en la cultura global contemporánea. Es cortito, espero que se entienda y que sea lo que se necesita. La cultura consumista actual influye negativamente en el lenguaje, promoviendo su uso superficial y limitado. Esto genera un empobrecimiento del lenguaje, afectando la calidad de la comunicación y la debilitación de los vínculos sociales. La pérdida de la riqueza en el lenguaje también impacta en la identidad cultural, ya que con el lenguaje podemos transmitir memorias colectivas y permitir resignificar los cambios sociales. Recuperar lo esencial del lenguaje para poder construir la identidad y fortalecer la vida en comunidad. Espero se haya entendido y que sea claro. Gracias. Me encantó. Profe, yo. ¿Entendieron, chicas? Chicos, ¿se entendió lo que leyó la compañera? Sí. Sí. Sí, muy bien. Fíjense ahí, claro, cuando se empobrece la experiencia cultural de los lenguajes, también se empobrecen las experiencias subjetivas. ¿Sí? Este es un problema en la actualidad con las nuevas tecnologías, acostumbrados a hablar con mensajes de menos de 40 caracteres. ¿Sí? Se reduce mucho nuestra experiencia subjetiva al reducir el uso del lenguaje o al constreñir el lenguaje a sus usos comerciales de consumo. Es otro problema que nos vamos a enfrentar en salud pública. ¿Se entendió? ¿No? Sí. Chicos, voy a sacar la cámara para enchufar la computadora que me estoy quedando sin batería, pero los escucho, continúen. Digo yo, profe. Sí, vos, dale, continúa. Yo hablo del lenguaje como el eje de la subjetividad y la cultura. Muy bien. El lenguaje es un papel fundamental en la construcción del sujeto. Nos convertimos en seres sociales y culturales. Nos permite expresar nuestros sentimientos y experiencias. A través del lenguaje también internalizamos los valores y las normas culturales. Según Freud, la pulsión de agresión puede manifestarse a través de la violencia verbal, el odio y la discriminación. El lenguaje puede ser una forma de fortalecer el eros, con una comunicación empática y respetuosa, que puede promover la inclusión y la comprensión. También es una herramienta para enfrentar los desafíos de la cultura global. Nos permite comunicarnos y entendernos a pesar de las diferencias culturales y lingüísticas. Podemos promover la comprensión y el respeto mutuo, trabajando hacia la resolución de conflictos y problemas globales. Muy bien, Marta. Muy clarito. Bueno, y hasta ahí llegamos, profe. Bueno, muy clarito. Esto que
yo les decía antes y que está muy bien resumido en este párrafo que hiciste, Marta. Bueno, ¿preguntas? Muy bien todas, chicas, ¿eh? Felicitaciones. Muy lindo resumen. ¿Hay alguna pregunta sobre este tema? No, creo que está bastante claro al leerlo. Ujú. Pero bueno, puede haber, no sé. No, pregunto para que aprovechen a preguntar. Pregunto, ya preguntando. Es una Profe, yo me sumatoria de olvidé, redundancias. Sí, me olvidé de anotar lo que me dijiste de Gref. Gret, ¿era? de Gertz. Gertz. ¿Qué te dije Que de no me Gertz? acuerdo. No me acuerdo por eso, y no lo anoté. Creo que no te dije nada de Gertz. ¿De Heidegger puede ser? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Me El dijiste que lenguaje. era, no sé qué Antropólogo. cosa. Eso, me lo voy a anotar. Gertz era antropólogo. Sí, sí. Gracias. De nada. Bueno, ¿quieres poner un grupo más o quieren hacer un break? De 20 minutos hasta las 6. Sí, profe. Sí, Si hacemos quieren un corte. un break y nosotras después exponemos. Profe, Bueno, ¿Me sí, parece? sí. creo que ya te lo dije por privado, pero no quiero faltarle al respeto a nadie. Sé que todos estuvieron escuchando también lo que nosotras dijimos, pero bueno, por un problema personal estoy muy cansada y me encantaría poder ya después retirarme. Igual dije a mis compañeros que si había algo que pasarme, que me lo pasen. Sí, sí, aparte tuviste la delicadeza de avisarme antes, Sí. así que el grupo de ustedes era el que se tenía que ir antes, ¿no? Sí, Yo chicas, soy. vos, bueno, Yo hoy te pasa a vos, personalmente, mis compañeras se quedan, pero personalmente de verdad que estoy haciendo una fuerza terrible está para bien. poder estar acá. Laura, hoy te pasa a vos, mañana le puede pasar a cualquiera de tus compañeras o compañeros, así que andate tranquila, Ok, que después te pasen sí. los Quería apuntes, cumplir y la algo parte de nuevo. su grupo y no quería fallarle a mis Sí, compañeras también. sí, está muy bien, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Cuídate. Chao, Gracias. Lau. Chao. que descanses. Bueno, nos encontramos a las 6 de nuevo, ¿les Bueno, parece? profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, nos Dale, vemos. profe. Nos vemos. No corto la llamada para que se puedan subir al mismo link, ¿sí? Bueno, dale. Bueno, Gracias, profe. nos vemos. Chao.